Hola, mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy nos sumergiremos en un viaje por los mares y las tierras griegas. Vamos a conversar un poco de dos grandes obras de la literatura que marcan el inicio de la literatura en Occidente, la Ilíada y la Odisea. La literatura en Occidente comienza con la Ilíada y la Odisea, dos poemas épicos que marcan el inicio de la era arcaica en la literatura griega. La Ilíada, con alrededor de 15.000 versos, y la Odisea, con alrededor de 12.000 versos, van a ser la piedra fundacional de la literatura en Occidente. Su influencia en todas las artes y en la literatura ha sido fundamental. Llamado el divino poeta por Platón, Demóstenes o Aristófanes, la figura de Homero ha marcado la concepción del Aedo griego. Pero no solo eso, la Odisea y la Ilíada se han llamado también la Biblia griega, porque son dos obras inspiradas por la divinidad, en este caso la musa. Recordemos el inicio de una y de otra. La Ilíada comienza: canta, oh musa, la cólera funesta del pélida Aquiles, cólera que causó infinitos males a los aqueos. La Odisea comienza con: háblame, oh musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de conquistar la sacra ciudad de Troya anduvo peregrino larguísimo tiempo. Tanto en una como en otra, la invocación se hace a una divinidad, la musa, para que a través del poeta, en este caso Homero, sea capaz de construir una obra literaria de calidad, inspirada por la divinidad. La Ilíada y la Odisea, las dos obras de Homero, junto a las obras de Hesíodo, que hablaremos de él el próximo mes, van a configurar el germen de la religión helena. Tanta fue su influencia que textos, fragmentos de la Ilíada y la Odisea van a ser parte de los rituales, de encantamientos, de formas oraculares, y además van a proporcionar los símbolos básicos para crear las semblanzas de los dioses griegos y sus atributos. Es muy difícil hablar de la Ilíada y la Odisea porque son obras inmortales. Estos dos volúmenes han inspirado por más de 2.800 años a escritores, a pensadores, a filósofos, y claro, sería inacabable contar lo que ocurre en ello. Y no solamente contar la anécdota, sino lo que implica para la cultura occidental. Yo aquí les voy a contar 4 ideas básicas, que es lo que he hecho hasta ahora. Después profundizaré un poquito en cada uno para dejar, pues eso, ¿no? Como la idea de que ustedes, los que estén interesados, se enfrenten a estos volúmenes con un espíritu tal vez más lúdico o con un interés puntual en cierto aspecto de la historia. Pero ya les digo, cada uno son infinitos y se pueden leer y releer sin que acabe la profundidad o que acabe lo que te comunica como lector contemporáneo. Realmente poco sabemos si existió o no la figura de Homero como hombre, ¿no? O si fue o si se trató de un escritor colectivo, que es seguramente lo más probable. Que la Ilíada y la Odisea se crean primero como textos orales, ¿no? Hasta que cuaja como un poema épico, uno y otro, y tiempo después se va a cristalizar en una versión escrita. Pero recordemos que esta obra nace como una obra de literatura oral. Por lo tanto, hasta que se cristaliza en un texto escrito, pasa bastante tiempo. De todas maneras, aunque no sabemos si el Rapsoda Homero existió o no, la tradición, la leyenda nos entrega una imagen de Homero como el Rapsoda, el Aedo arquetípico. Era ciego, era errante, era pobre, y sabemos que su vida debería darse en una época después de la guerra de Troya hasta el siglo VII a.C. Lo que sí sabemos es que este Homero, real o colectivo, va a crear una forma diferente del estado de la lengua. Va a crear la lengua literaria, que es distinta a la lengua que ocupamos para comunicarnos y para expresarnos. Para pedir una cosa: oye, tráeme un vaso de agua, oye, apaga la luz. La lengua literaria es otra cosa, y va a ser Homero el que va a instaurar esas bases de lo que después en Occidente, ¿no? Lo que nos va a llegar y que después en Occidente va a instaurar el lenguaje literario, que es diferente, que es profundo y que va a crear esa artificiosidad estilística, pero que tiene un sentido estético profundo. Si partimos de la base que Homero fue un hombre que existió, también hay duda si la Ilíada y la Odisea fueron escritas solo por uno o por dos o por más personas. Ya fue Platón, y no solamente él, sino Aristóteles y Heráclito, que plantearon las diferencias estilísticas tan grandes que habían entre los dos volúmenes, con lo cual no se sabe desde el origen y desde época griega si realmente era un Homero o varios Homeros. Y lo que entiende la crítica contemporánea es que es una obra que se cristaliza con la cultura y que después hay alguien que la escribe, ¿no? Pero que ese poema ya existe, que se crea de
un aedo a otro, de un rapsodo a otro, y que en ese movimiento es donde se va cuajando y se va creando un poema hasta que alguien lo copie. A mí lo que me parece interesante es que estas dos obras nos han acompañado por un montón de siglos. Nos dan cuenta de quiénes somos como seres humanos y nos siguen inspirando desde actualizaciones como las películas de hace bastante pocos años atrás, o desde series, o las nuevas aventuras de... Nosotros constantemente volvemos a la mitología griega y su base está ni más ni menos que en la Ilíada y la Odisea. Comencemos con la Ilíada. En este volumen nos van a contar la historia de la guerra de Troya, ¿no? Cómo los aqueos, es decir, los griegos, van a atacar a la sagrada ciudad de Troya y los acontecimientos que ocurren en esta guerra. La obra va a comenzar con la disputa entre el mejor guerrero aqueo griego, que es Aquiles, y su líder, el líder de los aqueos, Agamenón. Por distintas tensiones van a terminar ellos profundamente molestos y enojados, lo que va a hacer que Aquiles se niegue a seguir peleando en la guerra. Durante la retirada de Aquiles, Héctor, el hijo del rey de Troya, Píramo, va a causar grandes bajas en el pueblo aqueo y además va a ganar territorio. ¿Qué va a ocurrir? Que Patroclo, el mejor amigo y el compañero de Aquiles, se va a disfrazar de Aquiles, va a salir al campo de batalla para animar a los aqueos, a los griegos, a dar lucha a los troyanos. Lamentablemente, Héctor va a asesinar a Patroclo. Cuando Aquiles se entera de que su mejor amigo, Patroclo, es asesinado a manos de Héctor, comienza la furia de Aquiles, que va a causar infinito dolor a los aqueos. Con la ayuda de la diosa Atenas, va a lograr matar a Héctor y con su cadáver va a hacer un acto terrible. Lo va a arrastrar afuera de las murallas de Troya para vengarse y hacer deshonra al hijo del rey Píramo. Finalmente, el rey Príamo le va a pedir a los dioses ayuda, va a llegar al campamento, le va a pedir a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor, y Aquiles, al ver tan acabado y tan triste al rey Príamo, se va a recordar de su padre y, pese al dolor que tiene por la muerte de su amigo Patroclo, le va a entregar el cadáver para que realicen las exequias que corresponden. La obra va a explorar temas universales, como ven, la ira, el honor, la muerte, el destino, la deshonra. Y es una obra profundamente épica, llena de elementos bélicos, de batallas, de enfrentamientos, que tienen un interés no solamente por la parte bélica, sino por cómo se organizan, cómo se entienden y cómo se relacionan entre ellos los distintos héroes que todos conocemos porque son parte de la mitología griega. A mí lo que más me parece interesante, y que también lo he visto así la crítica muchas veces, es la relación entre Aquiles y Patroclo. Porque Patroclo, aparte de ser el mejor amigo de Aquiles, cuando hace esta acción de vestirse de su amigo e ir a pelear para animar al pueblo de los aqueos y que muere, va a causar una reacción en cadena y que va a desatar la furia de Aquiles, ¿no? Se ha debatido muchísimo qué tipo de relación tenían, si eran solamente amigos, si había una relación diferente. También es cierto que hay que tomar con pinzas estas definiciones, porque lo que entendemos ahora por homosexualidad o por una relación abiertamente gay no es tan claro en la época. Los paradigmas culturales han cambiado y no sabemos qué tipo de relación o cómo se entendía la relación entre estos dos amigos, que tal vez para nosotros, en una mirada absolutamente fuera del tiempo, podríamos entender como una relación homosexual. De todas maneras, a mí en este caso me gusta mucho la novela de Madeleine Miller, ¿no? La canción de Aquiles, que ella escribió, se demoró 10 años en escribir esta canción. Ella es filóloga clásica, tiene un máster, un doctorado, da clases en la Universidad de Literatura Griega y Latina, y además se enseña Shakespeare, y escribió esta novela que va a volver a mirar esta relación, nos va a contar una relación homosexual entre Aquiles y Patroclo con una belleza, con una delicadeza, con una mirada humana a este semidios que era al fin y al cabo Aquiles, y este humano que lo va a trastocar y le va a marcar el corazón, y como la muerte de su amante va a causar en Aquiles la locura de la venganza. Independientemente si son pareja o no son pareja, me parece que la relación entre Aquiles y Patroclo va a humanizar al héroe. Es un semidios y que es el mejor guerrero de los aqueos y que va a lograr matar a Héctor y que va a cometer estas grandes acciones. Tiene un talón de Aquiles precisamente. Va a ser Patroclo el que va a mostrar cómo esa humanidad, esa vulnerabilidad, ese dolor por la pérdida, lo vuelve más creíble, más humano, más cercano a nosotros. Los héroes griegos tienen eso de que son, pues eso, semidioses, ¿no? Que no son propiamente humanos, aunque sí tienen muchos rasgos de humanidad. Pero yo creo que Aquiles, al tener esa reacción tan humana, tan visceral, tan primitiva, de una venganza profunda, lo hacen
más humano y más cercano a lo que nosotros entendemos como un héroe poliédrico, no de una sola dirección. No es un héroe de cartón, es un héroe que le pasan cosas y que se va a vengar. Por algo, la Ilíada es llamada la Biblia griega, porque no solamente es un mosaico de batallas, ni mucho menos. Hay filosofía, hay religión, hay creencias, hay costumbres, hay un universo simbólico, que eso sería para un video muchísimo más largo, los símbolos, lo que está allí y lo que no está, y lo que nosotros creemos que está, como el caballo de Troya, que no aparece en ninguna escena, pero que es parte del mito, del cual sí sabemos muchísimo, pero que no está dentro de la Ilíada, por ejemplo, porque solamente es un fragmento que nos va a contar esta furia del peli de Aquiles. Lo leí hace muy poco y me ha parecido fundacional, tal vez menos entretenida, me gustó menos que la Odisea, que ahora conversaré dos cositas de ella, y que merece muchísimo la pena de enfrentarse. Si bien es cierto que tal vez para el lector contemporáneo o que no esté acostumbrado a tantas referencias de la cultura griega, necesite un buen aparato crítico o tal vez una lectura guiada para poder desenredar esa madeja de símbolos y de entramado y de cultura griega, pero de todas formas me parece muy muy entretenida, y aunque evidentemente sobra decir que es evidente que son obras geniales, tanto la Ilíada como la Odisea han estado con nosotros más de 2000 años, mucho más, con lo cual si han soportado el paso del tiempo es que en su entramado, en su texto tejido a ello, hay algo que a los seres humanos todavía conmueve. La Odisea, por otro lado, es la segunda obra conocida de Homero. En esta historia vamos a conocer el viaje de Odiseo, o Ulises, como lo llamaban los romanos, y como el viaje de Ulises va desde la guerra de Troya hasta su regreso a Ítaca. En 24 cantos se nos va a contar este viaje de nada más ni nada menos que 10 años. El poema va a comenzar con la llamada telemaquia, estos 4 primeros cantos que van a estar dedicados a contarnos el estado de la cuestión. Se van a centrar en Telémaco y en Penélope, la situación que hay en Ítaca y cómo la isla está, bueno, patas para arriba. Los pretendientes de Penélope quieren a toda costa casarse con ella y que ella comienza a hacer ciertos ardides para entretenerlos, y también la desesperación de Telémaco, que cada vez es mayor, le corresponde ya tomar ciertas cartas en el asunto y que no sabe bien qué hacer porque su padre no llega después de la guerra y han pasado 10 años desde que han tenido noticias de que ha terminado la guerra de Troya. Por otro lado, después de la telemaquia viene la historia de Ulises, de Odiseo, que va a comenzar in medias res, es decir, va a comenzar a la mitad. Vamos a estar directamente en la isla con la ninfa Calipso y allí él va a estar retenido contra su voluntad, aunque la ninfa es bellísima y tal, pero él quiere volver a su casa, y por la intervención de la diosa Atenea, él va a lograr salir de la isla y nos van a contar, a partir de ahí, todas las aventuras que ha tenido hasta llegar con Calipso y las que va a tener después de pasar esta etapa larga con ella. Después de esto, el mismo Ulises nos va a contar su viaje, ¿no? El encuentro con los lotófagos, con los cíclopes, con Eolo y los vientos, con Circe, que Circe además le cuenta que tiene que descender al Hades para hablar con Tiresias, su descenso al Hades, las sirenas, las islas del sol, en fin. Yo creo que todos conocemos las aventuras de Ulises porque en la literatura y en la tradición de los dibujos animados, en las películas, se recrean y se muestran y son una serie de aventuras que él nos irá contando y que nosotros iremos disfrutando de toda esta aventura, de este gran viaje para tratar de llegar a Ítaca. Finalmente Ulises llega a la isla de los Feacios y el rey Alcínoo le va a ayudar a volver finalmente a Ítaca. Con la ayuda de Atena, Odiseo se va a disfrazar de mendigo y el único que lo va a reconocer va a ser su perro Argos, que apenas lo ve, muere. La obra va a terminar con la lucha que da Ulises contra los pretendientes de Penélope y la familia se va a reunir cuando Penélope descubra con Telémaco que ese mendigo que ha derrotado a todos sus enemigos, a todos sus pretendientes, realmente es Ulises. Y al fin la familia se va a reunir y el rey de Ítaca va a tomar su puesto al lado de su esposa y su hijo. La Odisea vuelve a abordar temas absolutamente universales: el viaje, el destino, la perseverancia, la relación familiar, el retorno al hogar. Yo quiero destacar solamente el tema del amor. Creo que Ulises viaja a Ítaca precisamente por amor, porque él quiere volver al amor de su mujer, al amor de su hijo y al amor de su tierra. Es capaz de vencer los obstáculos más variados, las tentaciones de la carne, desde la bella Calipso a la intrigante y hermosa Circe. Es capaz de vencer a las fuerzas de la naturaleza encarnados en los cíclopes o en las sirenas, y pese a todo
los problemas que puede tener en el viaje, logra retornar al hogar, encontrar al fin a su esposa y a su hijo y sentirse uno con la tierra. Es particularmente conmovedor como después de 20 años de ausencia, 10 años de guerra de Troya y 10 años de viaje de vuelta, donde no había explicación de dónde estaba Ulises, Penélope sigue fiel y es profundamente astuta, tan inteligente tal vez como su marido, al tener todo ese tiempo engañado a sus pretendientes y haciendo que pierdan tiempo en la espera de su marido. Y también es fascinante la figura de Telémaco, que se va a configurar tan listo y tan astuto también como su padre. Es decir, es como si Ulises se dividiese, ¿no? Y una parte femenina igual de lista que él es su complemento, su mujer Penélope, y de Penélope y de Ulises saliera Telémaco, tan listo, tan brillante y tan hermoso como sus padres. Yo siento que la Odisea tal vez nos enseña algo que puede sonar de perogrullo, pero creo que no es menor. El viaje tal vez más hermoso es el regreso al hogar. El hogar simbólico, el hogar interior, pero el hogar al fin y al cabo. Ulises hace todo un periplo para volver a su casa. Y la vuelta a su casa es lo que lo va a configurar como el héroe de los ingenios. Como les dije al inicio de este video, las dos obras que hemos conversado hoy día son inmortales y eternas. Estas 4 o 5 observaciones que he hecho quiero que sirvan solamente como un impulso para que ustedes cojan carrerilla y manejen los volúmenes, los lean fragmentos, adaptaciones, vean películas y se empapen al fin y al cabo de estas historias que son la piedra fundacional de la literatura en Occidente. Me parece que son arduas de leer, es cierto, pero que vale muchísimo la pena. Tal vez para nosotros en esta época es más entretenida, más digerible la Odisea, porque es, al fin y al cabo, es una historia de aventura. También es mucho más moderna en su construcción, que comience primero con la telemaquia, después que comience la historia de Ulises sin medias res, que haya un recuerdo. Claro, es mucho más interesante, mucho más moderno. Las aventuras son más cortas y la tensión que se provoca en cada una va llevándonos en una montaña rusa de emociones, y la Ilíada tal vez es un poco más ardua. Es un poco más ardua porque tiene mucha referencia cultural, mucha referencia mitológica, pero yo creo que allí se destila esa poesía alta, lírica, que fue el origen de la literatura, que es el canto a la guerra, el canto a la conquista, el canto a la fundación de una cultura a través de las armas. Ambas obras creo que merecen muchísimo la pena y los invito a leerlas. No sé cuál de las dos les gustó más. Si quieren contarme acá abajo en sus comentarios cuál de ellas les gustó más, les llama más la atención, o cuáles ya han leído, o qué les gustaría que cuente sobre ellas con más detención. De todas formas, quiero dejar la invitación hecha para que ustedes sean los que se empoderen de la historia, la lean y la disfruten. Por favor, recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que los notifique cada vez que yo subo video. También pueden seguirme en mis redes sociales, que están abajo en la caja de descripción, y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.